¿No? Hoy tenemos del versículo 5 que ya hemos leído, Romanos 10, del 5 al 13, y el título del mensaje de hoy es Creer, Invocar y Confesar a Cristo. Entonces, teniendo abiertas nuestras Biblias allí, podemos ver el versículo 5, que hay como una especie de personificación de la justicia por la fe, y obviamente la personificación de la justicia por la ley es Moisés. Vamos a leerlo de nuevo. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Vamos a detenernos hasta allí, en el avance aquí del mensaje de hoy. Quiero que veamos este contraste que hay, ¿no? Por un lado está la justicia por la ley, y lo vemos como a Moisés parado allí, y que Moisés, a través de la ley, o la ley te dice, así que querés ser salvo, así que querés ir al cielo y estar con Dios, que es santo. Bueno, haz esto y vivirás. Y ¿saben qué? El error, como ya venimos, los que seguimos la serie, ¿no es cierto? El error de los israelitas es pensar que sí, lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Voy a guardar perfectamente la ley, voy a hacer todo lo que dice sin faltar en nada. Y se olvidó de que eso estaba dado para que pensara en otra cosa. Ahora vamos a ver que está mencionando un versículo del Antiguo Testamento que tiene una continuidad. Pero ellos tomaban solamente la ley con la primera parte diciendo, Dios dice, miren, porque es la verdad, haz esto y vivirás. Adán tenía este pacto de obras, ¿sí? Y él falló. Era bastante resumido al principio. No comas de esto porque morirás. Come de lo demás y del árbol de la vida y vivirás. Alguien dijo que la ley es la ampliación, o sea, de lo que es el pacto de obras. Pero ¿quién se salva por las obras? ¿Quién puede salvarse por las obras? Absolutamente nadie. Entonces, por un lado tenemos a Moisés que dice, con la ley en su mano, cumple la ley y vivirás. Pero acá tenemos el contraste en el mismo versículo que Pablo trae, y tenemos en la otra punta, podemos decir como si fuera personificada la justicia por la fe, y la justicia por la fe dice algo muy diferente. Pasa que lo dice en un contexto de un versículo del Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo para saber a qué se estaba refiriendo Pablo cuando decía, ¿qué dice la justicia por la fe? Y él estaba mencionando Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 11 al 13. O sea, recuerden que Romanos, la iglesia en Roma, está compuesta por judíos, por gentiles. Pero más o menos los gentiles algo conocían, pero los judíos sobre todo conocían esto. ¿Será que alguno, obviamente, en la iglesia estaba creído que se iba a justificar por las obras, ¿no? Por eso Pablo siempre viene sobre el mismo asunto, ¿no? Pero les recuerda un versículo que les es dado en, digamos, la situación de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Y dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni estás lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni estamos al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es decir, está muy cerca. ¿Pero por qué está cerca? O sea, con Moisés no puedo hacer nada. Me dice, cumplí la ley. No la puedo cumplir. Voy a fallar en algo y Dios me va a condenar en su juicio por ese algo que fallé. Pero la justicia por la fe dice, es más fácil, podemos decir, porque alguien sí hizo eso. Alguien sí, porque la pregunta de los israelitas diciendo, bueno, ¿quién nos va a traer del cielo
la palabra de Dios, o cruzando el mar, y el apóstol Pablo acá dice como sumergiéndose al mar, del abismo, ¿no? ¿Quién? Y el apóstol da la respuesta, entre paréntesis, porque esto ya sucedió para el tiempo del apóstol y para nosotros, no para el tiempo de Israel, que Cristo bajó del cielo, Él descendió, y que Cristo murió en la cruz, fue a la tumba, resucitó de la tumba y ascendió a los cielos, subió. Él descendió y Él subió. Al principio Israel quizás no entendería profundamente qué estaba hablando esto, pero sí podría ver esto. Si vas a entrar a la tierra prometida, no es por tus fuerzas. Si vas a entrar a la tierra prometida, no es porque sos un pueblo valiente, porque tenían soldados, de hecho nadie era profesional. ¿Por qué entró Israel a la tierra prometida? No era un imposible, porque si era por cumplir ellos la ley, listo, no entraban nunca más. Nunca más entraban. Pero entraron por gracia. Pero entraron por la fe. La gracia les ha dado la fe. Los que fueron incrédulos quedaron en el desierto postrados. ¿Recuerdan? Pasó una generación más joven con Josué, incluso Moisés quedó, ya sabemos un pecado que hubo en el medio, pero así como Dios le muestra a Israel, mirá, la tierra prometida es un símbolo de algo, es un símbolo de salvación, es un símbolo de algo más grande que para un pueblo que está en Medio Oriente. Y acá viene Cristo y el Evangelio. Moisés sigue estando ahí, diciéndole a las personas, haz esto y vivirás. Que ninguna persona de nuestra congregación cometa ese error. Y cuando prediquemos a otras personas que se creen buenas personas, que creen que haciendo cositas van a ir al cielo, portándose bien, ya nos pasan las evangelizaciones, ¿no es cierto? Cuando preguntamos a muchas personas que son evangélicas, ¿cómo vas al cielo? Y ellos te dicen, yendo a la iglesia, teniendo un devocional en casa o alguna cosa por el estilo. O sea, están diciendo, yo estoy cumpliendo la ley, por eso voy a ir al cielo. Totalmente desconocedor de estas cosas. Israel las conocía, pero las rechazó. El pueblo evangélico hoy las conoce también y medio que las rechaza porque no basa su salvación en la gracia de Cristo. La fe te dice esto, mira, lo que era imposible para nosotros, no podríamos llegar a Dios, no podríamos conocer realmente quién es Dios. Dios se ha dado a conocer a nosotros. ¿Y cómo se ha dado a conocer? Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, caminó entre nosotros, cambió la historia. Se empezó a contar la historia a partir de Él. Él descendió, se hizo siervo, según Filipenses 2. Tomó esa forma de siervo, fue hecho obediente hasta su muerte en la cruz. Y en la cruz descendió a lo que llamamos figuradamente el infierno. Porque en la cruz llevó nuestro castigo. El castigo de todos los que creerían en Él y habían creído en Él antes de venir. Que habían puesto la fe en el Mesías que iba a venir. Y los que ponen la fe en Cristo como Salvador en esta época y en las pasadas. Él descendió más en la cruz. Él sufrió cosas que nosotros simplemente a veces pensamos que el dolor de Cristo en la cruz son los clavos, son la corona de espina, los latigazos que recibió previamente o los golpes que se recibió en su rostro. Eso es una parte. La peor parte es esa oscuridad que se hizo en la cruz, donde Él cargó con los pecados de su pueblo. Y el castigo de su pueblo, no solamente los pecados, el castigo de su pueblo. No podemos dimensionar qué es eso, pero creemos por la fe que Él descendió, como dice Pedro, que algunos lo interpretan de una forma, de otra, que bajó hasta los infiernos, que algunos dicen fue hasta el infierno, decir, he vencido, está lindo eso, lo acepto, bien. Pero también en la cruz Él descendió. Su descenso, al tomar humanidad, pero al humillarse y ser fiel hasta la muerte, como dice Filipenses 2, y muerte de cruz, ese fue el descenso mayor. Pero hay algo más allí. Allí muere, porque era la única forma que podía morir Dios, tomando humanidad,
Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y su cuerpo, bueno, allá no es tanto que descienda al sepulcro, es una expresión del Antiguo Testamento, los sepulcros eran como una especie de nicho, pero es puesto ahí, su cuerpo lacerado, su cuerpo maltratado, pero al tercer día, según la promesa del Padre, resucita con poder, su espíritu se une nuevamente con su cuerpo, pero un cuerpo ya glorificado. Y ahí viene la ascensión. Luego de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, ahora sube en gloria al cielo nuevamente. Y está Jesucristo ahora a la diestra de Dios Padre. Entonces, fe, mientras que Moisés te dice, no, trata de hacer esto, y si alguno dice yo puedo, fracasará. La fe te dice, lo que tenés que hacer es creer en la obra del que descendió y subió. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, mencionando este versículo de Deuteronomio. Entonces entendemos la diferencia entre la justicia que es por la ley, que nadie la puede alcanzar, y la justicia que es por la fe, la cual es alcanzable porque solamente una persona, que es Dios y hombre, cumplió eso, Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley, por eso nosotros al creer en Él, no solamente creemos en su muerte por nosotros, sino también creemos en su vida justa. Dios castiga a Cristo en la cruz y nos imputa a nosotros por la fe su vida justa, como si le hubiésemos hecho caso a Moisés, pero no nosotros, sino que lo hizo solamente Él, ¿sí? Entonces Cristo cumplió ese desafío, ¿sí? Dice, y esta es la palabra que predicamos, sigue diciendo el versículo, si lo ven. Hay dos puntos aquí en esta revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Antes en algunas versiones no lo hay. Porque ¿qué es la palabra que predicamos? ¿Lo anterior o lo que sigue? Yo creo que ambas. Nosotros, al predicar el Evangelio, no ocultamos la ley. Muchos dicen, predicar el Evangelio es Dios te ama. Y le agregan, por supuesto, entre paréntesis, tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero el Evangelio es, estás en falta con un Dios, estás separado de Él. Tus pecados te condenan. Somos enemigos de Dios. Pero aquí la buena noticia, Cristo vino para reconciliar a pecadores. Entonces la palabra que predicamos, sí, presentamos a Moisés, no nos olvidamos de Moisés. Moisés nos sirve en el sentido de la ley para decirle a todas las personas, miren, todas las religiones del mundo se basan en sus obras y esta es diferente, porque no se basa en las obras. Sí te muestra lo que son las obras, que a Dios agrada, pero te muestra una salvación por gracia. Solamente este plan lo pudo haber creado una mente que no es humana, obviamente, es la mente de Dios, porque todos los humanos crean el mismo tipo de salvación por obras. Y las derivaciones del cristianismo y aún cierto cristianismo evangélico basan su salvación, en definitiva, aunque te dicen, hablan de gracia y todo, pero vas al punto y dice, es por obras, ¿sí? Entonces, la justicia por la fe es también, como la justicia por la ley, parte del Evangelio. La justicia de la ley nos condena, la justicia por la fe nos salva. Vamos a la parte de, hablamos de creer, confesar o confesar y creer, y después invocar. Al final del mensaje le voy a decir cuál es el orden, porque está presentándolo Pablo en varias cosas, pero vamos a ver bien cómo es el orden según todo el contexto de la Escritura. Vamos a esta parte de creer para confesar. En el versículo 9 parece que fuera al revés. ¿Se dan cuenta? Lo leemos nuevamente. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si nos quedamos con ese versículo, decimos, ¿cómo? Entonces, yo lo confieso y después creo. No, no es así. Pablo viene hablando del versículo anterior, que es una cita del Antiguo Testamento, que dice, cercana está la palabra en tu boca. Entonces tenés que confesarlo y creer en tu corazón. Si se hubiese quedado ahí, alguno diría, bueno, entonces el orden es creer y confesar, pero Pablo, aclarando esto por inspiración del Espíritu Santo, en el versículo 10 dice, tal orden,
el orden general de esto, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, más, una conjunción adversativa, con la boca se confiesa para salvación. Se dan cuenta que esa es la secuencia correcta, ¿sí? Ahora, entre creer y confesar, vamos a ver algunas variantes que se han dado a lo largo del tiempo de la Biblia y el nuestro. Y vamos a verlo con versículos bíblicos. Hay 4 variantes. Primero, yo diría la primera es confesar sin creer. ¿Ha pasado esto? Sí, que ha pasado. Ha pasado en Israel. En Mateo 15:8 dice, este pueblo, hablando de Israel, se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, en el tiempo de Jesús, ellos sabían creer y confesar, pero ellos solamente, por su incredulidad, por la dureza de su corazón, por una mala enseñanza también de la época de los fariseos, una enseñanza distorsionada del Mesías, de la gracia de Dios, de la ley también, porque cumplían lo externo de la ley, no lo interno. Por todo eso, el pueblo se volvió hipócrita. Se acercaba a Dios, somos los israelitas, estamos invadidos por los romanos, pero nosotros somos el pueblo elegido de Dios, vamos al templo, nos acercamos y confesamos con nuestra boca. Y Dios les dice, su corazón está a 2 cuadras más atrás que vuestra boca. ¿Sí? Y esto siempre ha sucedido. De personas que confiesan, supuestamente, a Cristo. ¿Cuánta gente dice, incluso en esta ciudad, soy cristiano? Pero yo también le puedo decir, pero tu corazón está muy atrás, no cree, está apartado. Entonces, en este ejemplo uno puede ver que se puede confesar a Cristo sin creer. Pero hay otra variante. Se puede confesar con una creencia, creyendo, pero con una creencia errada. Y esto lo encontramos en Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No hicimos una campaña, Señor? No fuimos el que dirigió la campaña. No invitamos a la persona de Buenos Aires. Siempre se invita a alguien, parece, ¿no? En las campañas evangélicas. El predicador conocido, no hicimos esto. Y bueno, nombra otras cosas. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. Que parece que no son poca cosa. Y el Señor les dice, no los conozco. ¿Por qué? ¿Qué había mal en todo eso? Si la Biblia decía, ¿no? Jesucristo dijo al final del Evangelio de Marcos, mi nombre hará en todas estas cosas. Pero ¿cuál era el problema con estas personas? Que le decían Señor, Señor, y hacían todas esas cosas como una religión externa, pero creían en una salvación que no es por gracia en Cristo. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que tomen el final del Evangelio de Marcos, hagan todas esas cosas que el Señor dijo y no conozcan la gran comisión del Evangelio? No conozcan lo que es la salvación, no conozcan qué es el perdón de pecados, no conozcan qué es la idea de la sustitución, de que Cristo murió por los pecadores, de que no conozcan esas cosas y no la conocen. Todo el día diciendo Señor, 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 llegaron al cielo y Señor, Señor, pero no sirve Señor, Señor. Nunca los conocí, no sé quién es. O sea, no es que escapa de la mente del Señor, el Señor es omnisciente, sabemos. Es decir, conocer es el rechazo del Señor a estas personas religiosas. Tenemos mucho para hablar hoy en nuestros días de todo eso. Señor, Señor se dicen en muchos lugares. Estamos llenísimos de iglesias evangélicas. Pero te acercás y le preguntás, ¿qué es el Evangelio? Una pregunta simple, ¿eh? ¿Qué es el Evangelio? En un minuto decime el Evangelio. No te nombran
los derechos de Dios como creador. No te nombra quién es Él como santo, juez y justo. No te nombra que somos pecadores, perdidos, totalmente alejados de Dios, enemigos, depravados. Te nombran a Jesús, pero sin nombrarte lo otro. Y no te dicen realmente de qué tienes que arrepentirte y en qué debes creer realmente. Porque si presentás a un Jesús que no es el de la Escritura, presentás al Jesús que reparte los panes y los peces, pero no presentás al Jesús que muere en la cruz y resucita, el apóstol Pablo decía, no me he cansado de predicar y de insistir. Mi tema solamente fue entre vosotros, Cristo crucificado, no Cristo repartiendo regalos. Entonces toda esta gente se pierde en el infierno. Y todos sus seguidores y todas las personas que se sientan a escucharlo se pierden. ¿Por qué? Tienen una creencia, pero es errada. Si creyeres, confiesa. Confiesan algo que está errado. Entonces, mientras el primer caso, como Israel, que tenía la ley de Dios, ellos confesaban, pero sin un corazón arrepentido. En el segundo caso, hay mucha gente que lo confiesa, pero con un falso evangelio. Hay otra variante, C, que es la buena, ¿sí? Y después tenemos que decir una mala al final. La verdadera creencia, escuchen bien, la verdadera fe exige una confesión. Esto es bíblico. No hay tal cosa como, bueno, yo creo, mi corazón, yo soy cristiano, pero yo no lo confieso, o lo confieso cuando quiero. El Señor fue muy claro en esto. En Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 9, dice lo siguiente. Y os digo, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, hablando de él, ¿no? Lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La verdadera creencia exige una confesión. El problema es este, hermanos. El problema es este, en nuestra época, por ahora. Digo por ahora porque la situación puede cambiar. Que cualquiera puede confesar a Jesús y no tiene consecuencias. Entonces confiesan a Jesús, ¿verdad? Y alguna consecuencia puede ser, te hacen la contra, se ríen de tu fe, se burlan. Algunos familiares te dicen, no, y otra vez con esto. Y cosas por el estilo. Hasta ahora ningún hermano ha dicho, miren, vengo de un apedreamiento, vengo como el apóstol Pablo, arrastrándose después de un apedreamiento. 3 veces fue apedreado a Pablo. No lo pudieron matar porque el Señor no lo dispuso. ¿Pero por qué lo apedrearon? Por confesar a Cristo. ¿Qué pasó con Esteban? El primer mártir. Confesó a Cristo delante de los fariseos. Y estaba Pablo por ahí, ¿se recuerdan? Y confesó al Señor y murió. ¿Qué pasaba si un judío confesaba a Jesús? Era expulsado de la sinagoga. ¿Recuerdan? Tenía miedo los padres del ciego que curó Jesús, diciendo, no le voy a decir a Jesús. Y algunos de los fariseos que más o menos creían que decían, no, sí, puede ser este el Mesías, pero tengo miedo, no quiero ser expulsado de la sinagoga, no quiero que me saquen del Sanedrín, ya me costó mucho llegar allí y ser uno de los 70 principales. Y los que estaban en las casas, que no eran ni fariseos, decían, si yo confieso que Jesús es el Cristo, me expulsa de la sinagoga, mi familia me expulsa de la casa y me quitan el derecho a la herencia. Lo hago por Cristo. Lo hago gustosamente por Cristo. El despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, no dice Hebreo. Se refiere a eso. Creías en Cristo, lo perdías todo. ¿Y qué habla de un gentil? Porque también están los gentiles metidos acá. Confesás a Cristo y cuando venga, esto ocurrió, hermanos, que diga, tenés que quemar, ponés un platito de incienso y tenés que quemar y decir, el César es Kyrios, es Señor. No, Jesucristo es el Señor. A ser quemado en la pira, en la hoguera, a ser puesto en la cárcel, a ser decapitado, atravesado con espada. Muchas opciones tenía el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta que en aquel tiempo decir Jesús es Señor implicaba jugarte la vida?
Hoy cualquiera puede estar levantando las manos y adorando, decir Jesús, Señor, Señor. Y después en el mundo viviendo una vida como se le ocurre, donde parece que no tuviera un Señor y a quien rendir cuentas. Por eso es blasfemado el camino de la verdad, dice. Por eso la gente a veces tiene mala opinión de los pastores, tiene mala opinión de los evangélicos. ¿Por qué? Porque dicen Señor, Señor. Pero aún el mundo, que es impío, se da cuenta que su testimonio no coincide con el supuesto Señor, aunque la palabra Señor no tiene el peso para nosotros de aquella época y el significado. Aún así, decir a Jesús Señor, confesar al Señor Jesús, es algo serio, es algo sublime, es algo trascendente. Entonces, Dios te pide, ¿no? En aquel tiempo era muy simple, vos crees, lo confesás y te atenías a las consecuencias. Como hoy no hay consecuencias, puede haber falsos creyentes. Entonces yo les digo a cualquiera de aquí, yo sé que algunos, o la mayoría que han sido miembros, que son miembros, han dado el paso ¿no? Pero a algunos le faltan dar ese paso de confesar. La Biblia te lo pide. No es cuestión, si yo creo a mi forma y no lo puedo explicar, no lo puedo decir. Si no lo decís es porque no lo crees. Es así de simple. Yo no puedo explicar lo que no sé. Puedo simularlo, sí. Pero no puedo explicar si Jesús no hizo algo en mi corazón. Pero si Cristo hizo algo en mi corazón, no puedo callar lo que Él ha hecho en mí. No puedo dejar de decir, decían los apóstoles, lo que hemos visto y oído, que Salvador estuvo con nosotros. Pero si el Salvador está en mí, en mi interior, yo no puedo callar. Yo no puedo ocultar mi cristianismo. No puedo ser un agente 007 del cristianismo y aparecer como cristiano los domingos y el resto de la semana ser alguien más del mundo. El punto D, el cuarto, hay una variante. Tengo que decirla. La confesión no es meramente repetición, porque dice, si confesares al Señor Jesús, uno dice, bueno, entonces tengo que pronunciar las palabras mágicas. No, no es así. Pero la iglesia ha enseñado así a muchos. Damos un mensaje bien lavado del Evangelio, hacemos un montón de cosas, repite esta oración conmigo. Llena esta tarjeta. Como estaban estudiando los adolescentes en un libro que se llama Realmente si soy cristiano, entrabas ante un sitio web y te decía, yo soy cristiano, acepto todo esto. Entonces las personas decían, ya me anoté, ya voy al cielo. El tema que decía el autor, Dios no se va a fijar en la lista de internet. Dios no se va a fijar en la tarjeta que llenan algunas iglesias. Dios no se va a fijar si repetiste la oración del pecador. Dios conoce a los suyos. Y a los que no son suyos les dicen, nunca os conocí. Dios, que sabe todas las cosas, verá aquel corazón que Él ha transformado por su gracia, aquel corazón que lo ha llenado con su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra, ¿no? Que le ha dado el conocimiento y la fe para creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz, que le ha dado la capacidad de arrepentirse, y que la persona llena de todo eso en su corazón confiesa. Pero aquellos que entienden mal van a decir, bueno, es la repetición. Y como hablamos el domingo pasado al explicar la palabra Jehová, hay también cierto movimiento por ahí que anda diciendo que si vos no pronunciás Yoshua, no puede ser salvo, porque es el que confesar el nombre, pero si lo pronunciamos mal nos vamos todos al infierno. Fíjense en qué ignorancia. Toda basada en obras, en superstición. Confesar a Jesús es creer. Y como dijimos el domingo pasado, no importa si decimos Jesús, Jesus o Yusuf en griego, es el mismo Jesús. Es el Hijo de Dios encarnado que murió en la cruz y resucitó. Entonces, es importante creer y confesar. No podemos separar esas dos cosas. Y el tercer punto, tenemos la palabra invocar. Recuerdan que el título de esto era creer, confesar e invocar. Esta es otra palabra que tenemos y podemos leer de nuevo los versículos. Hemos leído que si confesares, el 9, ¿no? Con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aclara el 10, como dijimos, pone
En perspectiva, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, en el capítulo anterior. La roca, la piedra principal del ángulo, pasaje del Antiguo Testamento, todo aquel que cree en él no será confundido, no será avergonzado. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No es el Dios de Israel, ahora es el Dios de la iglesia. Judíos más gentiles. Podría hablar mucho acerca de esto, pero no me voy a salir del mensaje de aquellos que siguen fantaseando con Israel, ¿sí? Y parece que las reuniones, si no tienen algo de Israel, no fuera a la iglesia. No hay diferencia, dice. El evangelio es para los judíos, muchos lo rechazaron, sabemos, pero muchos creyeron en aquel tiempo y muchos van a creer también en este tiempo, así como el resto, ¿no es cierto?, que el mundo, que se llaman gentiles, muchos lo rechazan, pero muchos van a creer, porque el Señor es rico para esto. Su salvación es extendida, ¿sí?, no a un pueblo particular, sino a todo aquel que en Él crea. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el Señor, el nombre del Señor, será salvo. ¿Quiénes pueden invocar el nombre del Señor? O sea, a Dios y a Cristo. ¿Quiénes pueden hacerlo? La respuesta obvia es los creyentes. Ninguno puede invocarlo. Pero ustedes han visto invocar a otras personas que no creen en Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que son impías, que no creen en Dios? Con los que son deístas, ¿no?, que dicen Dios existe. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones límites, ahí invocan a Dios. Dios conoce esas oraciones, Dios las sabe, están invocando su nombre, pero lo están haciendo desde un punto de vista de personas no salvadas. Creo que ya han aprendido muchos la lección, siempre lo repetimos, no invites a orar a los pecadores. La Biblia no nos enseña esto en ningún lado. Orá a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El reino de los cielos se ha acercado. Creed al Evangelio. La consigna al pecador es invocar el nombre, pero no para pedir cosas. Invocar el nombre de Dios, el que es Jesucristo, como tu Salvador. Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo fe en su persona y obra en la cruz. No le podemos pedir a las personas, orá. Porque la primera oración que tienen que hacer para que Dios escuche el resto de las oraciones es, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Y descenderá a su casa justificado igual que el publicano. ¿Sí? Entonces, invocar lo pueden hacer solamente aquellos que en su corazón han creído, que lo confiesan y lo siguen invocando. Pero ahora vamos a ver, dejo para el final, bien el orden para que ustedes sepan esto. Pero hablando de invocación, ¿sí?, en todas las iglesias se invocan. Hay iglesias sana doctrina, hay iglesias buenas, y hay iglesias que no lo son, ¿sí? Entonces la invocación, cuando no parte de un corazón, porque vamos a ser claros, ¿cuál es el modelo que, por así decirlo, prevalece en el mundo evangélico? ¿Sí? Los católicos a veces quieren copiar esto, pero les sale mal. ¿Qué es lo que prevalece? Los espectáculos musicales. Hay iglesias orientadas no a la predicación de la palabra, sino a la música. No quiere decir, o sea, acá tenemos músicos, que vamos a hacer todo así nomás, porque lo que importa. Tratamos de que la alabanza y el canto congregacional den gloria a Dios en lo mejor que podamos. Pero hoy por hoy, todo es invocación, todo es adoración, todo es esa expresión. Y está abierta la puerta para que cualquiera pueda venir. Y está abierta la puerta, según ellos, para que cualquiera que quiera tomar la cena del Señor, porque también la comparten en muchos lugares, pueda compartirlo. Está abierta la puerta para que nadie examine tu vida, para que nunca nadie te haga un discipulado, para que nunca rindas cuentas a nadie. Vos venís y adorá y levantá tus manos, y eso es todo. Esa invocación, la iglesia se llena de gente
impía, se llena de cabras. Cabras que son expertos en música. Han desarrollado un buen oído musical al gusto del consumidor. Y la invocación prevalece por encima de la creencia y de la confesión de quién es Jesús, como Señor en muchos casos. Estoy hablando de los escasos extremos, ¿entienden? No está mal levantar las manos, no está mal adorar a Dios, no está mal tener alguna expresión de ese tipo, la Biblia no lo prohíbe. Lo que está mal es quitar las demandas del Evangelio y centrarnos en la adoración, que es la invocación a Dios. Eso sí está mal. Pero este pasaje no está hablando de ese tipo de invocación. Esto lo digo como, entre paréntesis, podemos decir. Este pasaje está hablando de una invocación para salvación. Y después el que es salvo lo sigue invocando a Dios. ¿Se entiende? Este pasaje nos habla de Joel. Es otra cita bíblica. Capítulo 2, versículo 32, que dice: y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Cualquiera que invocare el nombre de Jehová. Ustedes aprendieron esa palabra o más profundizamos el significado del domingo pasado. Jehová, como decía la palabra en hebreo, Él será, Él es y Él fue. Y en el Nuevo Testamento tenemos el que es, el que era y ha de venir. Y estaba relacionado con Jesucristo. Y acá el apóstol Pablo dice: si confesares al Señor, ¿qué? Jesús. Y relaciona el pasaje del Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesús entonces? Es el Jehová del Antiguo Testamento, que es Dios. Jesús es Dios. Fíjense en los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo. Esto es tan claro. Esto es tan evidente. Pero al no tener el Espíritu Santo tuercen las Escrituras. El Jehová, aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice: invoca el nombre de Jesús y será salvo. E invocar, ¿qué es? Es un reconocimiento de todo lo que Él es y de lo que Él hizo. No es la pronunciación, ¿se entiende? Es una invocación, mientras que la confesar, porque uno dice, bueno, ¿cómo es el orden entonces? El orden es este, ¿sí? Invocar a Dios. Creer, se puede hacer todo en el mismo momento, ¿no? Y después confesar. Mientras que el invocar tiene una línea vertical, confesar tiene una línea horizontal. Y creer es algo del corazón. La primera confesión es: Señor, perdona mis pecados. Creo en tu Hijo Jesucristo. Por así decirlo, ¿no? Ten piedad de mi pecador, sé propicio a mi pecador, creo en ti, etcétera, etcétera. Cuando el Señor nos salva, que cada uno de los que estemos aquí haya tenido esa experiencia. Señor, yo te invoqué un día, pero no porque necesitaba una ayuda, porque me di cuenta que estaba perdido en mis pecados, que mi alma iba rumbo a la destrucción, y que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para evitarme eso, y que Él, si bien la ley tuya me condena, Señor, pero Jesús la cumplió, y yo creo en Él, creo en su muerte, creo en su vida, creo en Jesús, y me arrepiento de mis pecados. Eso es la invocación. Va a haber muchas más palabras, pero esa es la esencia de esa primera invocación, que luego seguirá. Porque venimos aquí los domingos acá a invocar el nombre del Señor. No a juntarnos y a cantar y a estar alegres nosotros. Es sublime, es el momento más precioso. Es decir, venimos a invocar su nombre. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hemos creído en el corazón. Dios nos ha dado la fe para creer. Y esa fe no se puede guardar. Confesamos. Recibimos verticalmente la salvación. Confesamos horizontalmente esta salvación. 3 preguntas de aplicación para terminar. Hoy, hermanos, hemos cantado todos juntos, ¿no? Algunos que quizás no se sabía la letra, pero la tiene proyectada. Hemos orado, acompañado la oración, ¿no es cierto? O sea, hemos invocado el nombre del Señor en esta mañana. La pregunta es: ¿todos estamos seguros de que creemos? ¿Hubo esta invocación primera y fundamental de arrepentimiento y fe en Cristo para que el resto de las invocaciones tengan sentido o no?
Segundo, si afirmamos que creemos de verdad, ¿confesamos a Jesús ante el mundo? Yo sé que si somos verdaderos creyentes, sí, obviamente. Pero el desafío es este, ¿no, hermanos? El desafío es este. ¿Cómo lo estamos haciendo? Más allá de cualquier tarea evangelística que proponga la iglesia, ¿cómo estamos confesando? Siempre podemos hacerlo de una manera mejor. ¿Cómo estamos confesando el nombre de Jesús? Siempre, y yo me incluyo, podemos hacerlo más y mejor. Y la tercera y última es, ¿sabes por qué solicitamos un testimonio público antes que alguien se una a nuestra iglesia? Que le decimos a la persona, bien, crees en el Señor Jesucristo, te hemos estado acompañando por un año mínimo. Les digo esto para los que no conocen, ¿sí? Un año observando a la persona porque no tenemos rayos X en los ojos. Podemos ver si la persona lo que confiesa lo vive en su vida. Pero llegado el momento le pedimos, bueno, tenés que dar testimonio de Cristo en la congregación. Puedes escribirlo y leerlo, puedes decirlo si querés, como te salga en el corazón. Algo breve, algo pequeño, pero te parás delante de la congregación y decís, ¿por qué Jesús es tu Salvador? ¿Por qué lo hacemos? Porque está en la Escritura. Porque está aquí. Y la persona se puede bautizar. Después que se aprueba, que la iglesia, la asamblea aprueba el testimonio en el sentido de que es claro. En el sentido de que no guarda confusión con obras. Aunque las entrevistas pastorales sirven para aclarar eso, pero a veces no queda claro si la persona está confiando en sus obras, si quiere pertenecer a esto como un club o si realmente nació de nuevo y va a formar parte de la membresía porque es creyente, porque cree y porque confiesa. Por eso lo hacemos, hermanos, porque es bíblico. Hermanos, confesemos a Cristo, porque la Escritura dice en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que el Señor nos ayude. Amén.